Bienvenidos a nuestro programa número 211 de Aprendiendo a Pensar. Si os fijáis en el día de ayer, el programa de hoy va muy ligado al de ayer, porque ayer vimos una partida de George Atwood, cómo perdió el pobre en tan solo 14 movimientos ante Jonathan Wilson, en una partida en Londres en 1797. Pues vamos a ver hoy la revancha, es decir, este jugador tuvo la oportunidad de enfrentarse un año después, en 1798, también en Londres, contra el mismo jugador, con el color de piezas cambiado. En esta ocasión George Atwood conducía las piezas blancas. Hemos dicho que era un físico matemático que inventó una máquina que analizaba la aceleración de partículas y todo relacionado con la teoría de Newton, así que bueno, un físico pues privilegiado y exitoso en su carrera, pero como ajedrecista un buen aficionado que ayer sufrió una gran derrota en 14 jugadas, pero que hoy se tomó la revancha ante el mismo jugador. No os la perdáis porque es una auténtica maravilla como coronando un peón, convirtiéndolo en dama, da exactamente el mate justo en esa jugada, en tan solo 25 movimientos. Bien, pues esta partida aquí celebrada en Londres, aquí entre George Atwood y Jonathan Wilson, si os fijáis, después de E4, E5, jugadas naturales que no vamos a analizar porque la hemos visto en muchas partidas, jugaron caballo F3 y las negras jugaron D6. En aquella época el jugador más fuerte era precisamente el francés François-André Danican Philidor. Ese era su nombre completo, conocido evidentemente como Philidor, y era el jugador más fuerte de aquella época. Y esta precisamente es la defensa Philidor, así que aquí las negras están empleando esta defensa muy sólida para simplemente desarrollar las piezas y luego ir ganando poco a poco. Esa era la intención de Jonathan Wilson, pero no sabía que George Atwood tenía encerrado todavía clavada esa espinita de cuando perdió un año antes contra él en tan solo 14 movimientos y ahora pues quería quitársela, ¿no? Así que jugó muy brusco, muy agresivo las blancas, con D4 directamente, pero las negras no se amilanaron y jugaron F5. Hay aquí una lucha por el centro, una tensión. Fijaros cómo los peones pueden tomarse unos a otros, con el agravante de que ambos reyes están en el centro. Quizás las blancas pueden enrocar antes que las negras y eso puede resultar ser decisivo, así que no podemos decir que F5 sea quizá el mejor movimiento. De hecho, aquí tomaron D por E5, Atwood, y F por E4 las negras. Lógicamente no tomaron aquí, pues que perderían el enroque, perderían ese peón, amenazando un doble, y habría un gran destrozo, así que todo esto lo tenía calculado Wilson, que era un buen jugador, como vimos ayer, y jugó peón por peón en E4. Las blancas jugaron caballo G5, como hemos dicho, van a degüello, van rápido al ataque de las negras para impedir que se enroque, y Wilson consolida un buen centro aquí. Fijaros cómo habría una excelente cadena de peones y este peón ha quedado un poco ahí a expensas de simplemente ser capturado, ¿no?, en algún momento por un caballo, por la dama. Parece que las negras están consolidándose bien en el centro. Sin embargo, este peón va a resultar decisivo porque jugó ahora Atwood E6. Fijaros que tan solo llevamos 6 movimientos y dónde ha llegado ya este peón y qué está amenazando. Así que una partida muy violenta de ataque, quizá por eso, porque llevaba intrínseca esa derrota que sufrió en la partida que vimos en el día de ayer y que quería resarcirse. Así que las negras defendieron bien ese punto, caballo H6 prácticamente era única, y Atwood empieza a sacar más piezas para poder abordar el ataque de ese rey en el centro. C6, como hemos dicho, una gran cadena de peones, no podemos criticar nada la estructura de peones negras, pero sí podemos criticar que el rey continúa en el centro y eso es bastante peligroso. Y ya esto lo aprovechó Atwood para jugar directamente con un sacrificio caballo por E4. Fijaros qué bonito sacrificio de caballo, que va a ser el inicio absolutamente de todo, porque cuando las negras tomaron, en lugar de cambiar damas, como podría pensarse, o de capturar ese peón, jugaron dama, H5, jaque, y cuidado porque ahora el rey sí que se nota que está en el centro. Este peón todavía puede ser muy peligroso, el caballo cuando salte puede también unirse a la fiesta, y estamos en las vísperas pues de esa revancha que se tomó Atwood contra Jonathan Wilson. Después de H5, pues las negras jugaron G6,
lógicamente frenando ese ataque, pero la dama continúa sin dejar ningún respiro al juego de las negras y la torre pues se encuentra ahora amenazada. La torre consigue salvarse, pero fijaros cómo el alfil se quita de en medio cambiando una pieza que normalmente los cambios de pieza no es bueno para el que está atacando, sino que alivia al defensor, pero es que en este caso es para traer también la torre, fijaros a qué columna, donde la dama se va a encontrar bastante incómoda y sobre todo también el rey. Así que alfil por H6 jugó Attwood, y Wilson pues tomó alfil por H6 también. Efectivamente las blancas trajeron la dama a D1, la torre a D1, incomodando a esa dama que no tiene prácticamente casilla. Si se aleja mucho de la defensa del rey, pues va a sufrir una gran derrota o quizá un mate repentino. Así que continúa la dama cerca de las inmediaciones del rey, pero fijaros cómo este rey no se encuentra cómodo a pesar de que su dama esté delante. Las blancas continúan sacando más piezas y lo que es mejor, fijaros cómo tienen ahora la posibilidad del enroque, no solo para proteger el rey, porque las piezas negras ninguna están amenazándolo, sino para traer una torre más al ataque. Así que una gran partida de ataque, una gran revancha que se está tomando George Attwood. Tenéis que ver la partida de ayer para poder entender toda la energía que está poniendo el jugador de blanca aquí, porque claro, es una humillante derrota perder en tan solo 14 movimientos. Es verdad que Attwood pues colaboró bastante porque se dejó un sencillo doble, aunque en una posición ya bastante perdida, Así que os animo a rescatar la partida de ayer si no pudisteis verla, y así complementar pues este match, este pequeño duelo que está habiendo pues entre estos dos jugadores allí en Londres por aquellos años de 1700, Toda una historia del ajedrez que os traemos aquí cada día. Pues después de esa jugada de alfil C4, las negras jugaron B5 intentando incomodar a este alfil, luego A5 para intentar incluso encerrarlo y que el alfil pues terminara perdiéndose, así que las blancas tienen que abrir un hueco para que eso no ocurra y que no se quede encerrado su alfil, porque es un muy buen alfil que está colaborando en el ataque. Las negras ahora intentaron expulsar a esa dama, que también es una pieza muy incómoda. Efectivamente la dama se va, pero tomando un peón, y poco a poco va capturando y recuperando pues aquello que había sacrificado. Recordáis que sacrificaron un caballo. Las negras tomaron alfil por caballo, pensando pues que lo que hemos dicho antes, que si se cambian muchas piezas, pues se alivia el jugador que se está defendiendo, y normalmente eso es así. Aquí siguieron tomando para desviar al alfil de esa diagonal, pero el alfil continuó, prefirió seguir en esa diagonal a la vez que frena a estos peones para que se puedan coronar. Es algo que está muy lejano en el tiempo. Alfil B7 jugaron las negras y enroque las blancas, para, como hemos dicho, traer ya las dos torres, que va a ser la diferencia, porque si os fijáis, las torres negras ninguna está haciendo nada, ni en ataque ni en defensa de su propio rey, y las dos torres blancas van a ocupar todo el centro o doblándose en alguna de las columnas para intentar penetrar en la posición del rival. Así que ya se ve inminente la culminación del ataque. C5, una descubierta bastante evidente en la que George Attwood no va a caer esta vez como cayó el día de ayer, ¿no? Un despiste puede tenerlo cualquier jugador, hasta de más alto nivel, ¿no? Y así le ocurrió ayer, así que hoy él quería demostrar pues que aquello fue simplemente un accidente. Así que lo que hizo cuando jugó C5 es quitar la dama, salvarla de esa amenaza. Alfil C6 jugaron las blancas y torre E1. Estas dos torres van a resultar decisivas. La torre negra intenta intervenir en la defensa por la segunda fila, algo que, bueno, normalmente puede funcionar a veces, pero fijaros cómo la dama es una auténtica hostigadora, todo el tiempo está buscando sitios, en este caso para colarse. En cuanto la torre se ha ido, pues ha dejado de defender el caballo y la dama ahora pretende colarse por aquí, siempre buscando huecos y resquicios para atacar a ese rey. El caballo lo evita que la dama entre ahí, tiene que situarse en una casilla muy triste, fijaros cómo está depoblada la columna A, no puede salir por C6, no puede salir por D7, sería la peor jugada prácticamente de la posición, así que se escapa por A6, pero ahora la dama, fijaros por dónde penetra. Una jugada magnífica de ataque, podemos decir la culminación, dama F7, no importa que la torre haya venido ahí a defender, que entramos gracias a que tenemos dos torres pues que son aquí una auténtica
mole, ocupando las dos columnas, y encima ese peón que en la jugada 6 ya estaba aquí, pues concretamente en la jugada 24 llega a F7 dando jaque, podremos decir jaque doble, y defendido por ese alfil que se mantuvo ahí, parece que con esa intuición de que al final el peón iba a conseguir llegar más lejos e iba a necesitar su ayuda. Así que fijaros qué doble más bonito, más fantástico. Las negras solo pudieron hacer rey F8 y coronando en dama, peón por torre, transformando ese peón en la dama que hace unos momentos había desaparecido, terminó gracias al alfil y las torres dando mate al rey rival, al rey de Jonathan Wilson, que en este caso tuvo que extender la mano, darle la enhorabuena y reconocer pues que evidentemente la derrota de Atwood en el año anterior, en 1797, fue un accidente, porque un jugador que es capaz de crear una obra de arte como esta, perder en 14 jugadas es que tuvo un día malo. Sin embargo, aquí, en 1798, un año después, se tomó esa revancha y ganó esta espectacular partida, que tan solo habría que sacar una foto al tablero para darse cuenta dónde están situadas las piezas negras, para que veamos que parece una posición absolutamente ridícula. Así que empate a 1 en este match particular entre Wilson y George Atwood. Bien, pues este ha sido nuestro programa número ya 211. Esta doble partida que hemos visto de Atwood, mañana veremos una también de él, pero ya no contra el mismo jugador, no vamos a cebarnos más en esa revancha y en esa disputa que tenían ambos jugadores allí en Londres en aquellos años. Vamos a ver una fantástica partida también de Atwood en la que gana, y todo esto va a contribuir a que nos demos cuenta de que la partida que perdió y que vimos ayer en el programa 210 pues fue un accidente el perder en tan solo 14 jugadas, porque realmente era un excelente jugador, y vamos a corroborarlo también mañana con una partida más de George Atwood. Os esperamos aquí a la misma hora en Doñana Televisión con Aprendiendo a Pensar.